Desde mi punto de vista, tras más de 30 años investigando sobre el enigma de los encuentros cercanos con ovnis, he llegado a una serie de conclusiones que me gustaría compartir con todos vosotros y que son un avance de mi nuevo libro Agente Externo, que muy pronto encontraréis en librerías, tiendas especializadas y webs de Internet. Podríamos resumir mi análisis en 6 puntos claves. Primer punto. Efecto observador observado. El fenómeno ovni parece reaccionar ante la exposición temporal o espacial de los testigos, produciendo una transformación real de lo observado y una serie de extraños fenómenos que irían en aumento en función de esta interacción. Esto indicaría que existe claramente el efecto observador observado en estos incidentes. Este efecto de interacción entre la escena y los testigos a unos niveles nunca considerados sugiere una colaboración dinámica entre la psique humana y el fenómeno, lo que podría explicar las variaciones estéticas en los informes de avistamientos. Segundo punto. Transformación cultural. Parece existir un fenómeno inicial indeterminado hasta el momento, que tras ser contactado por la psique de los observadores adquiere una serie de características que podríamos denominar culturales privadas de los testigos. Mis investigaciones indican que el fenómeno suele aportar muy poco en la elaboración de esta estética, y que son los propios testigos mayoritariamente los encargados, mediante un intento de decodificación, los de otorgar la apariencia a lo observado. La interpretación subjetiva de los observadores puede estar influida por sus propias experiencias, creencias y cultura, dando lugar a una diversidad de descripciones y dificultando la concordancia exacta entre diferentes testimonios. Tercer punto. Maleabilidad del fenómeno. Dudo mucho que esta influencia en lo observado se deba a una voluntad del fenómeno por aparentar una determinada estética, camuflaje o manipulación, sino que más bien parece ser el resultado de una interacción de la propia psique humana que intenta recomponer una imagen del fenómeno en función de aspectos socioculturales, creencias e información privada. Por tanto, una de las características del fenómeno ovni es su alta maleabilidad. De ahí que el fenómeno refleje una tecnología similar a la terrestre y se nos parezca tanto en muchos aspectos. Las manifestaciones del fenómeno, sea cual sea su origen, es un reflejo distorsionado de nuestra cultura, creencias, folclore, mitos y ciencia, porque se decodifica a través de la psique de los testigos. Pero no hay que confundirlo con una reconstrucción cognitiva, como la que describe la psicología ante estímulos indeterminados, desconocidos o confusos, sino que en realidad el fenómeno es capaz de adaptarse y asumir un papel estético en función de su interacción con los testigos. Cuarto punto. Construcción psíquica. La construcción de lo observado se produce mediante un collage psíquico parecido al que efectuamos mientras dormimos, donde los elementos mundanos, fantásticos y absurdos, por lo que el resultado de lo visionado puede tener un amplio rango de elementos y diferencias aunque oscile sobre unos mismos elementos, arquetipos o conceptos. De hecho, uno de los rasgos más significativos de estas manifestaciones a lo largo del tiempo es su alta mutabilidad y difícil encasillamiento bajo precisos patrones. Quinto punto. Imprecisión de las conclusiones. Todas las hipótesis que extraigamos de estas capas externas del fenómeno, lo que observamos, pueden ser imprecisas, erróneas o alejadas del núcleo fenomenológico en función que son fruto de un proceso que se inicia en el momento de la interacción. La interpretación subjetiva y la variabilidad en la percepción humana son factores críticos a considerar. Sexto y último punto. Repercusiones paranormales y parapsíquicas. Las repercusiones paranormales y parapsíquicas anotadas tras algunas de estas experiencias de proximidad con el fenómeno son debidas precisamente a la alta interacción psíquica con los observadores que en algunos casos, no todos, puede llevar a una catarata posterior de hechos inexplicables, desde fenómenos poltergeist a experiencias cercanas a la muerte, pasando por el desarrollo de facultades y como la clarividencia. En mi libro Agente Externo, que es una continuación de mis otras obras dedicadas a la teoría de la distorsión, exploro en profundidad todos estos puntos y además se ofrece un preciso resumen de lo que ha dado la teorización del fenómeno ovni en las últimas 7 décadas. En Agente Externo buscamos conexiones con otras apariciones sobrenaturales como la Santa Compañía, las Damas de Blanco o los sueños premonitorios. En definitiva, conexiones con el mundo liminal. Las apariciones liminales son visiones que ocurren en los umbrales de nuestra percepción desde tiempos inmemoriales y parecen revelar que nuestro mundo se solapa con otras realidades desconocidas. Lugares donde lo imposible se hace presente, invitándonos a cuestionar lo que creemos conocer del universo. Agente Externo,
en busca de las conexiones secretas entre el folclore, los encuentros cercanos con ovnis, las apariciones liminales, el misticismo, la Santa Compañía y el mundo de lo imaginal. De Editorial Guante Blanco.